¿Qué tal, señoras y señores, amigos de el Internet, amigos del Partido de Evolución, Cinco Reformas? Aquí estamos de nuevo, como todos los miércoles, a partir de esta hora. José Luis Tapia, y que les habla un servidor, Juan Alberto Gas, para tratar los temas de la actualidad y verlos desde la perspectiva de las cinco reformas. Y hoy día, el tema principal nos tiene bastante preocupados y será el primer tema que trataremos esta noche, el tema de la privatización de los establecimientos hospitalarios del Perú, que son las clínicas privadas. La estatización que ha sido planteada como advertencia por parte del presidente de la República, generando una situación de crisis y de caos que se acentúa frente a la que ya estamos viviendo y que nos permite hoy poder hacer un análisis importantísimo de lo que está pasando. Sobre todo porque este punto tiene mucho que ver con la derecha mala y la derecha buena, para que ustedes entiendan que existen dos tipos de derecha. Una derecha mala que ha permitido este avance, que ha propiciado esto, que ha aplaudido esto y que ha defendido esto y hoy guarda silencio, y que no la hemos visto como aquellas épocas en que salió a defender la privatización de los bancos para que no los estatice. Hoy día guardan silencio cómplice, porque ellos siguen sumando aplausos a este régimen que camina con médicos cubanos, con el partido de Verónica Mendoza, con una agenda por la que ni siquiera ellos votaron, porque en la segunda vuelta votaron para que no llegue esa agenda a la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy estamos entrando a la agenda de las estatizaciones. Así que será un punto muy importante para tocarlo aquí como el primer punto de los cuatro que vamos a hablar. El segundo será sobre las cinco reformas y el empleo, que lo hemos llamado la privatización del empleo. Luego el tercer punto será el artículo 70 de la Constitución, que el presidente también ha tocado para esta intervención. Y por supuesto el caso Cineplanet, que lo vamos a tocar al final. Y desde luego le damos las buenas noches y la bienvenida a José Luis Tapia. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, amigos, fans de Evolucionarios. Desde aquí, transmitiendo desde nuestro Facebook Live del partido, tratando de ayudar a comprender mejor la situación política y económica, porque tenemos nosotros una versión, digamos, ajustada a la realidad, una versión que queremos compartirla para aquellos que no nos conocen, y tenemos una versión también que queremos hacerla pública como una salida, porque nuestra idea de partido no es una idea de salir a criticar sin propuesta. Lo que queremos como oposición, lo que queremos como partido es mostrarle el camino al gobierno sobre lo que a nuestra consideración debe hacer para bien de su propio gobierno, para la propia gestión del gobierno y también para nosotros los peruanos, porque queremos que el gobierno tenga éxito, su éxito, el que le va bien y haga bien ajustadas las medidas de todo el mercado, nos ayuda a, justamente a que nosotros nos podamos desarrollar. Entonces, queremos presentarles lo siguiente. Este titular es bastante preocupante porque significa que vamos a estar atravesando por una serie de incertidumbre que nos va a poner ahora en los titulares del mundo económico, nacional e internacional, probablemente con titulares parecidos a lo que ocurrió en Irlanda con la expropiación de las clínicas, que a diferencia de allá, las instituciones son más fuertes, están de alguna manera consolidadas, no hay inestabilidades políticas,
pero las instituciones de acá, que son débiles, no se han consolidado, no se ha hecho la reingeniería política, nos lleva a pensar que esto del mundo económico va a ser afectado con una expectativa de desarrollo de aquí para los próximos meses totalmente negativa. Y digo totalmente negativa porque los empresarios, como cualquier inversionista en el Perú, se asusta cuando ve palabras expropiar. Si lo pueden hacer con las clínicas, más tarde podrá hacerlo con otra actividad económica que el gobierno considere que es también esencial, ¿no? Porque ya hemos escuchado esa palabra esencial, y de nuestro concepto esencial es prácticamente todo, porque todas las actividades económicas están interrelacionadas. Entonces, cuando escuchamos a un ministro decir o tratar de decir que lo único que saben las clínicas es sacar cuentas, es que tiene una apreciación equivocada sobre lo que es la economía, ¿no? Sabemos, los que estudiamos economía, que los negocios funcionan en relación a sus clientes. Y sabemos que los precios que han subido en el tratamiento de esta pandemia es más por demanda que por oferta. Es más por demanda que por oferta. Es decir, si en un momento dado suben los precios de algún artículo es porque ha habido, por un lado, la escasez, es decir, mucha demanda y poca oferta, o es porque ha habido un problema de oferta al momento de retraerse la inversión. Entonces, nosotros estamos, de alguna manera, monitoreando la situación política y vemos una agresividad inusual del gobierno, que lo entendemos en su desesperación de querer solucionar el tema de esta crisis sanitaria, de tal manera que ha tomado medidas sin mayor reflexión. Entonces, políticamente hablando, no sé si es que las decisiones que está tomando el gobierno tiene algún tipo de motivación de orden ideológico para que aplique una medida como invocar el artículo 70 de la Constitución, o es más bien un intento desesperado de tratar de solucionar un caso por la modalidad de mando militar. O sea, exprópiese es una solución bastante agresiva contra la inversión privada, contra los empresarios que han apostado en este país para poder desarrollar, porque en los dos casos están completamente equivocados y queremos justamente señalarles al gobierno que hay otras vías mucho más económicas, menos agresivas, armónicas con el interés común, que nos va a permitir salir de este embrollo. Una de las soluciones que nosotros dimos es la cuarentena no debería ser total, debería ser selectiva. La cuarentena es para las personas que están enfermas, es para que estén aisladas. Pero lo que hizo el gobierno es a meternos a todos en un mismo saco, enfermos y no enfermos, paralizando la actividad económica. Entonces, ya le hemos dicho en unos comunicados que hemos publicado en nuestro Facebook sobre la necesidad de abrir los mercados, de realizar no solamente lo que está haciendo como debe ser una emergencia al haber cerrado la economía, de reactivar por la vía de la demanda, sino que es insuficiente. Y nosotros lo habíamos enfocado también para el mediano y largo plazo, porque la recuperación de la economía requiere medidas urgentes, pero también medidas viendo de aquí para el futuro, de forma paralela, no excluyendo. ¿Cuáles son esas? Las 5 reformas. La privatización del mercado de la salud, pasando por la entrega de vouchers, mientras se realiza la transición del socialismo actual hacia el capitalismo liberal, que es lo que estamos proponiendo como una salida, no para los ricos,
no para las clínicas, sino para la gente que ahorita no tiene ni siquiera para pagar una medicina que le va a permitir curar el COVID-19, sino que sirve como una medida popular. Y eso se lo hemos estado señalando reiteradamente desde este pequeño espacio que nosotros justamente queremos ayudar al gobierno a que logre sus objetivos que se está proponiendo. Entonces, medidas como esta asusta a la inversión privada con palabras exprópiese que retrae, y ahí Juan nos va a ayudar con medidas del tipo del Velascato, ¿no? Del año 68 para adelante, ¿no? Juan, cuéntanos Claro, mira, entonces. mira, la verdad de las cosas, te diré, nada de esto ha servido. Nosotros tendríamos primero que ver, antes que hablar de lo de Velasco, donde todo lo que hizo Velasco fracasó justamente por lo mismo. Se convirtió, cualquier cosa se convirtió como cualquier hospital del Estado. Una porquería. Pero el tema aquí tiene que ver con un asunto de gestión. ¿Ustedes creen que privatizando las clínicas, estas van a mantener la calidad que tienen ahora de servicio siendo estatales? ¿O van a ser como los hospitales estatales y tú vas a tener que ir a hacer tu cola y te van a decir dentro de 4 meses venga usted por su consulta y no hay remedio, vaya a comprar gasa a la esquina y cosas como las que siempre ocurren, ¿no? Esto es indudablemente un problema de ideologización. Ninguno de los que votó por Pedro Pablo Kuczynski, ninguno de los que votó por un gobierno de lujo votó a favor de esta agenda. Y acuérdense, fueron corriendo a votar para que no gane Verónica Mendoza con esta agenda y su gente. Y hoy día guardan silencio y empujan y piden sumar, a pesar de que saben que quien está en el Ministerio de Salud es un militante del partido de Verónica Mendoza, quien esta semana ha estado empujando los mismos criterios del general Velasco hacia donde retrocedemos, hacia 1968, reclamando la estatización. Esta no es la agenda por la que ustedes votaron, tampoco por la que votó la otra mitad. Esta es una agenda diferente. Y eso tienen que ponerlo ahora en discusión entre ustedes mismos. Vamos al siguiente punto, José Luis. Tú estabas planteando un tema que me parece interesante, la privatización del empleo. A ver, explícanos eso. Ahí está. Aquí tenemos A ver, ahí está, ahí está. Ese es. Audio, José Luis. Tu audio. Tu audio, José Luis. Pon el audio. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No tienes audio? Bueno, vamos a ver, mientras que José Luis resuelve el problema, creo que no, ha vuelto. Ahí estás, José Luis, ahí estás. Dale. ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Estamos señalando que el tema del empleo es un tema muy importante, al igual que la salud. O sea, está bien que hagamos incidencia en hacer análisis sobre temas de coyuntura, que en estos momentos preocupa a un sector del empresariado. Sin embargo, hay otro grupo de gente, que es la mayoría, en el cual está buscando trabajo y no encuentra. Y estamos hablando de esta cantidad de personas señaladas en la diapositiva, que hay 2 millones de NINI, significa ni estudia ni trabaja, que están
prácticamente en la calle sin ningún futuro. Entonces, nosotros, desde el Partido de Evolución, hemos propuesto que dentro de las 5 reformas se realice también con la debida urgencia la reforma económica. Repetimos, la reforma económica tiene que estar acompañada de las otras 4 reformas para que funcione como un auto con las 4 llantas completas. Porque tenemos que darle esperanza a este grupo de jóvenes, aquel chico que está ahorita sin trabajar, sin estudiar, tenemos que darle la oportunidad para que encuentre una fuente de empleo mientras regresemos a las actividades económicas al 100%. Más o menos nos dicen que estamos en un 60%, otros dicen que estamos en 80% y el propio gobierno dice que estamos en 51%. Entonces, nosotros tenemos que buscar las oportunidades a través de ¿qué? De una apertura de mercado. Nosotros tenemos que buscar a través de una liberalización, una desregulación del mercado laboral, porque tal como está diseñado la regla de juego, tal como está estructurada esta economía, no permite que se dinamice como para que los empresarios rápidamente puedan ubicarse de un sector que ha sido golpeado por esta cuarentena productiva y se puedan ubicar en otra área de la actividad económica de tal manera que pueda ser rápido el pasar de una actividad económica a otra con simplemente suscribir un pequeño documento de identificación tributaria. Pero el sistema socialista en que nos encontramos no permite que un empresario de la pequeña empresa pueda movilizarse rápidamente y sus trabajadores están sin trabajar y sin tener ingresos. Entonces, este mercado empresarial junto con el mercado laboral tiene que estar desregulados para que estos 600.000 jóvenes más los otros 2 millones de los NINI puedan encontrar una oportunidad de empleo y no tomen como un pretexto para irse contra los políticos y los partidos políticos. Porque justamente una de las argumentaciones en contra de los partidos para no creer ni en la política ni en la democracia, que eso es lo más peligroso, es que no brindan facilidades para hacer negocios, sino que se convierte en un gobierno represor de la actividad económica con palabras como la que hemos señalado anteriormente, la de expropiese, estatícese, nacionalícese. Entonces, unas señales que le dan para los grandes también tiene repercusión para la pequeña y la microempresa, que también vive de la gran empresa, de las clínicas, como de las actividades mineras, industriales, que necesitan señales claras. Entonces, no hay que perder de vista que el empleo es un factor importante a considerar dentro de la agenda del gobierno y no buscar culpables a las clínicas como si éstas tuvieran a propósito desprestigiarse a sí mismas para subir los precios, a propósito para que le caiga ese tipo de medidas, porque sabemos en economía que solamente una sobredemanda. Si ya no lo pueden hacer, imagínense, en las clínicas estatales por falta de camas, lo van a hacer en el privado. Esa sobredemanda hace que aumenten los precios. Porque no estamos hablando de que las clínicas privadas son las únicas que existen en el país. Es un mercado bastante pequeño el de las clínicas privadas. Según la Asociación de Clínicas Privadas, hay 65. Y en cambio el sector salud, manejado por el Ministerio de Salud, tiene como cerca de 300 establecimientos hospitalarios. Entonces, estamos hablando de una desproporción tremenda donde la intervención del Estado prácticamente ha monopolizado el mercado de la salud al punto de convertirla en un mercado cuasi estatizado. Así que lo poco que pueden hacer las clínicas privadas en un mercado donde no abunda los altos ingresos es brindar lo que pueden brindar. Pocas camas, pocos hospitales, en medio de una maraña de regulaciones y tributaciones que poco espacio tiene como para poder movilizarse y crear empleos igualmente en otras áreas de la economía. Entonces, no perdamos de vista
que este tipo de temas son prioritarios en la agenda de las personas. Si el gobierno hace caso a este clamor de los jóvenes de encontrar trabajo, inmediatamente van a poder sintonizar y el propio gobierno va a levantar sus porcentajes de aprobación sin necesidad de comprar encuestadoras, sin necesidad de publicidad estatal en los medios, lo cual se ahorraría un montón de dinero para dedicarlo a lo que nosotros consideramos son las funciones únicas que debe tener todo gobierno. Destinar estos dineros en lugar de publicidad estatal en una buena justicia, en lugar de publicidad estatal, dedicar esos varios miles de millones de soles a obras de infraestructura como carreteras, caminos y también carreteras, y esos millones de soles que se van a gastar en encuestadoras y avisos en los diarios y en la televisión, dedicarlo a resolver el tema de la seguridad, que es otro de los temas que no lo vamos a abordar hoy día, pero que es parte de la agenda ciudadana. Se va a evitar el gobierno de estar pagando permanentemente como si fuese una comida que le da todos los días a estas entidades de comunicación para vivir, porque si le quitas eso dicen que quiebran. Ahora podría estar dedicando esos miles de millones de soles en publicidad estatal en brindar mejores condiciones, al menos en esas tres áreas. Además, fíjate, José Luis, le dicen a la población que las clínicas privadas cobran una determinada tarifa, la cual está en función de los costos de la clínica. Pero citan las cifras, que nos digan estas otras cifras, que el Estado utiliza el dinero, que no va a camas, no va a habilitar la Villa Olímpica, no va a otras cosas más, y que se deriva a cosas innecesarias como estas que han mencionado, y que son miles de soles. Por eso es que nosotros le decimos al gobierno, señores del gobierno, regresen ustedes a la línea del electorado que votó por Pedro Pablo Kuczynski. Abandonen la línea de una agenda que no fue elegida por usted, por el elector de ustedes. Y aquí estamos nosotros para proponerles una agenda de 5 reformas. Les estamos dando una propuesta de 5 reformas. Y en función al espíritu del elector, porque esto no es legitimado por el elector. Y por eso no tiene legitimidad hacer este tema, hacer este acto, ni forzar este acto de ninguna manera. Nadie votó por estatizar. Hay otras salidas y hay salidas muy importantes, como la que se está hablando aquí con el tema del empleo, como se están hablando con otros temas más que también estamos proponiendo los 5 reformistas. Quería compartir, Juan, ¿Redondeamos la idea, José Luis? Quería compartir solamente la propuesta que nosotros tenemos para crear más empleo de lo que el gobierno piensa crear con este programa que se llama Arranca Perú, que va a destinar 6.436 millones de soles para dar 1.009.000 empleos. Si ustedes hacen una división simple, van a encontrar que por cada empleo creado gasta aproximadamente 6.000 soles. Nosotros consideramos que el sector privado lo puede hacer más con eso mismo. Y hemos hecho una contabilidad bastante simple. Hemos contabilizado una empresa cuyos gastos se va en constituir aproximadamente 500 soles con una contabilidad anual pagada a un contador que le lleve su contabilidad. Y aquí es el gran diferenciador respecto a la propuesta del gobierno. Es pagar 930 soles de mínimo a 2 trabajadores, que sería 1.860 soles, y cumplir con el pago de salud, ¿ya? 9% de planilla, que son 167 soles. Se refiere a un tipo de empleo en el sector servicios para no complicarnos con el tema de industria y otras herramientas, ¿no? Es simple, un gafitero, puede ser un jardinero, que hay mucho para hacer ahí.
y otras actividades de servicios, porque es más o menos el PBI, es 65% a más del PBI se forma en el sector servicios. O sea que el empleo general mayor está en el sector servicio y no está en la minería, no está en la industria, no está en la agricultura, no está en pesca, sino en el sector servicio. Sector servicio es construcción, es entretenimiento, es servicios profesionales, etc. Fíjense, si nosotros abrimos una empresa y contratamos 2 trabajadores, solamente gastamos 4.700 soles. ¿Y eso cuánto significa en total? Significa que 4.000 puedes crear más empleos que con los 6.000 que gasta el gobierno, porque el gobierno gasta 6.000 y nosotros gastamos 4.000. Entonces, con esos 6.000 millones puedes tener como cerca de 1.000.000 de empresas creadas con 2 trabajadores cada uno. O sea, estás prácticamente duplicando lo que ofrece el gobierno, que es 1.000.000, nosotros ofreceríamos con esta propuesta 2 millones y encima una empresa creada. Bueno, habría que decirle también al gobierno lo siguiente, porque parece que no lo están aconsejando o ilustrando bien. Una persona consigue un cliente y crea una empresa, porque la oportunidad del mercado que da el cliente genera la empresa. Y la empresa, a partir de esa atención al cliente, genera un puesto de trabajo. Por lo tanto, los puestos de trabajo no se generan por decreto ni con dinero del Estado. Se generan por acción directa de las energías dinámicas del mercado. Déjelo en libertad. El mercado sabe encontrar sus nichos. El mercado sabe encontrar sus clientes. El mercado sabe crear sus oportunidades. Hay que simplemente destrabar trámites, derogar normas, tirarse abajo leyes que frenan, que ponen obstrucción al desarrollo económico del país. ¿Usted quiere generar empleo? Ese es el camino. Nosotros se lo estamos planteando desde la perspectiva de las 5 reformas, porque derogar las leyes malas es también una de nuestras 5 reformas. Vamos con el siguiente punto, José Luis, que es un punto muy importante porque está vigente con el problema que se ha presentado el día de hoy. El artículo 70 de la Constitución del Estado que ha sido tocado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Bien, José Luis, ¿lo tienes ahí para ponerlo? Sí, ya está Vamos a ver. puesto el artículo 70, que es lo que ha invocado el presidente Martín Vizcarra. Es una interpretación del artículo que se encuentra en la Constitución, lo vamos a poner acá completo, es este, Ajá. donde dice en amarillito, es la causa por el cual expropiaría, ¿no? Porque está invocando el artículo 70 para expropiar las clínicas. Y comienza el articulado diciendo, el derecho de propiedad es inviolable. Hasta ahí correcto, va en la línea 5 reformista. El Estado lo garantiza. Hasta ahí correcto el artículo 70. Cuando ahí viene, digamos, el parteaguas, ¿no? Donde nosotros, como 5 reformistas, derogaríamos este articulado porque dice, se ejerce con el bien común y dentro de los límites de la ley. Ajá. Entonces ahí tú dices, o sea, el derecho de propiedad entonces es violable. Porque si dices derecho inviolable, no debe haber ninguna causal que lo pueda violar. Pero ya el gobierno ha relativizado la propiedad y dice que se puede hacer en armonía. Y si no está en armonía con el bien común, y la pregunta es, ¿quién interpreta qué es el bien común? Bueno, es el gobernante, lo cual está abriendo en la Constitución un poder adicional para interpretar qué es bien común y también para establecer los límites de la propiedad privada con solamente una ley.
¿Ah? La ley. Bueno, digamos que eso ya está aprobado, pero lo que viene después es donde está la materia de discusión y debate en estos momentos, por lo menos para los analistas, dice, no procede el artículo 70. Vamos a ver, a nadie puede privarse de su propiedad, si no, ya viene un pero ahí, ¿no? Exclusivamente por causa de seguridad nacional. La pregunta ¿es seguridad nacional lo que estamos atravesando en este momento o es necesidad pública? También interpretable. Y tiene que estar declarada por ley. O sea, el Congreso va a tener que aprobar el proyecto de ley de estatización, no sé si de las clínicas, tal vez el gobierno sea un poco más impulsivo y diga del sistema de salud. Y el sistema de salud implica más que las clínicas. Podría incluso abrirse un flanco por el lado de los proveedores de estos servicios de salud que ofrecen las clínicas privadas. Imagínense, los proveedores de las clínicas son los fabricantes de medicinas, los fabricantes de jeringas, los proveedores de mandiles, de mascarillas, de máquinas respiradoras, de la producción de tanque de oxígeno. O sea, el gobierno impulsado por una particular reclamo de la ciudadanía respecto a los servicios carísimos, que en realidad no son caros, sino que los bajos ingresos hace caro todo, entonces impulsa que pueda declarar no solamente a las clínicas como parte de la estatización, sino también puede agarrar parte de la cadena productiva. Entonces, a continuación de darse ese proyecto de ley y lo aplica con aprobación del Congreso, vendría el pago de la indemnización justipreciada. O sea, ese es un arreglo judicial que van a tener que, de aquí va a tomar seguramente varios meses para tener un eventual precio de cuánto cuesta y lo que el gobierno encima se va a endeudar, porque el gobierno ahorita dice que no tiene para pagar, porque ya abrió una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, o sea, tiene un crédito ahí latente que lo puede utilizar en cualquier momento de 11.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno va a tener que pagar esa expropiación. Vamos a ver cuánto saldrá en total la expropiación. Pero lo que sí sabemos es que cuando se realiza un procedimiento expropiatorio como lo piensa realizar el gobierno por un periodo, o sea, dice que esto va a ser mientras dure la pandemia, la experiencia nos dicta que todo lo que es temporal se vuelve permanente. Esa es un poco la tendencia del poder que tiene de quedarse en de lo temporal a lo permanente. ¿Recuerdan ustedes de los impuestos? Así es, el impuesto a la renta, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa fue el impuesto a la renta? El impuesto a la guerra. Crearon el impuesto a la renta porque había guerra. Sin embargo, hace años que estamos en paz y seguimos pagando el impuesto a la renta. Todo queda y todo continúa y todo sigue porque el Estado permite que en estas cosas ocurra la corrupción. Y ese es el problema del Estado socialista. Ese es el problema de un Estado intervencionista. Ahora, este artículo 70 de la Constitución que Vizcarra quiere utilizar para dar ultimátum a las clínicas, en fin, yo lo veo como un artículo que no es bueno. Es un artículo discutible. Porque esta Constitución no es tan de libre mercado que digamos. Tiene cosas que no son muy de libre mercado. Aquí los partidos no han sido necesariamente
inspirados en los conceptos del liberalismo clásico. Este punto, por ejemplo, ya te demuestra que la Constitución no es tan liberal, ¿no es cierto? Y eso para los que siempre discuten que la Constitución del 93, que por supuesto es mejor que la del 79, es una Constitución liberal. No, es una Constitución que merece hacer cambios, pero para ir hacia la libertad de mercado. Sigue, José Luis, te escucho. Sí, nosotros decíamos que el ultimátum de Vizcarra es una mala señal para el mundo económico, porque así como lo puede hacer con las clínicas, puede dar un paso más adelante y lo puede hacer con otras actividades que, por ejemplo, puede ser la educación, ya que muchos niños y muchos jóvenes no están yendo a estudiar y también puede escuchar reclamos de que las pensiones están altas, puede también invocar el artículo 70 por las mismas razones que en el caso de las clínicas. Es decir, estos señores, propietarios de los colegios, están abusando con los altos precios de las matrículas y además las pensiones y los útiles, y está haciendo un populismo para generar un ambiente conflictivo para invocar el artículo 70 por las mismas razones, necesidad pública. Porque como es tan elástica la interpretación de seguridad nacional o necesidad pública, es una puerta que le da la llave al gobernante para que pueda abrirlo y decidir estatizar la educación. Y como también la educación, como también el caso de la salud, son servicios muy importantes para la ciudadanía, también por necesidad pública, en un acto, digamos así, de desesperación ciudadana, puede decir, la economía no está brindando las oportunidades de empleo. Y como no hay empleo, entonces es que los empresarios están llevando las utilidades o están ganando demasiado dinero los bancos. Y probablemente se le ocurra por necesidad pública estatizar los bancos, porque ganan mucho, cobran muchas tasas de comisiones en las cuentas bancarias. Y le parece indecente que en un momento de emergencia, miren la palabra que estamos empleando, emergencia, estén lucrando, la otra palabra que puede emplear el gobierno, y puede estatizar los bancos, puede estatizar las industrias, diciendo que de esa manera se va a arreglar, primero bajar las comisiones bancarias y en el segundo lugar dar más empleo, porque los empresarios no se han puesto la mano en el pecho y como hace un rato mostramos una diapositiva, el ministro Zamora dice que las clínicas deben dejar de sacar cuentas y vivir más con la realidad del corazón, etc. Fíjense que este tipo de medidas nos podría hacer retroceder la economía en unos 40 años, por lo menos, o sea, todo lo avanzado desde la última década, desde el año 2010 hacia adelante, que fue crecimiento puro, que fue detenido por el gobierno de Ollanta y luego de PPK, ha fabricado más pobres que antes. Estábamos en 22%, la última cifra del empleo, de la pobreza más baja que el Perú ha tenido, y ya en estos momentos, producto de esta cuarentena productiva, que fue en realidad una encerrona, ha generado 2 puntos más de pobreza. Y es probable que así vaya avanzando la estatización con la clínica, lo puede hacer con otras áreas y también la inversión privada va a ir retrocediendo y va a generar más pobreza.
lo cual puede contribuir, lo cual podría contribuir a exacerbar algunos desórdenes sociales y alimentar, ¿por qué no?, el terrorismo. Recuerden que el terrorismo es una enfermedad violenta que sufrimos en la década de los 80 y parte de los 90, porque veníamos ¿de qué? De gobiernos socialistas que iban retrasando el crecimiento económico, el progreso social, lo cual alimentaba a esta violencia comunista socialista que hizo pues que el Perú perdiera 30.000 personas víctimas del terrorismo entre civiles, policías y militares. O sea, lo que estamos tratando de señalar junto con Juan es que no debemos dejar pasar una medida como esta. Cuando digo no dejamos pasar, no es que vamos a salir a las calles a oponernos, sino que en la opinión pública de ustedes es que cuando se vengan las elecciones del próximo año, tengan oídos para escuchar las palabras que ahorita se están introduciendo en el lenguaje político. Expropiación puede servir para algunos candidatos y también utilizar la palabra expropiación como parte de su oferta programática. Entonces Además, José estamos Luis, frente a una situación bastante delicada, ¿no? sí, además, José Luis, nos preocupa mucho el ver que en estos 100 y algo de días que hemos estado todo el Perú en cuarentena, diera la impresión que hubo una desidia por varias cosas, frente a los reclamos de los médicos, frente a resolver el problema de las camas, el problema de la UCI, el oxígeno, el vestuario de los médicos, las mascarillas, las medicinas, incluso hasta el revisar el protocolo médico, porque había una doctora de El Salvador que ya decía que había otro protocolo distinto, con incluso medicina genérica que podía ayudar a curar y que estaba curando este problema. Entonces, frente a esta desidia de no querer ni siquiera armar la Villa Olímpica y utilizarla, uno puede terminar pensando que lo hicieron acaso para crear este caos y empujar a esta decisión y tomar este artículo malo que tiene la Constitución del 93 y tiene que ser derogada, nos puede crear a muchas dudas, ¿cierto? Porque este caos nos han encerrado, nos han llevado a una crisis económica profunda, no ha resuelto el tema y ahora se meten con las clínicas para empujar el primer paso de las estatizaciones sin necesidad de hacerlo, forzándolo con una campaña mediática que podría ser mermeleada, donde interviene alguien a empujar desde otros partidos políticos cuyas agendas no fueron elegidas. Bueno, nosotros hicimos una agenda para hablar sobre los temas de hoy día, pero los temas de hoy día terminaron haciendo la agenda. Sin embargo, hay un punto en la agenda que lo hemos dejado allí, que nuestro gran amigo José Luis Tapia quería tocar, y es el tema de lo que ha ocurrido con Cineplan. A ver, José Luis, explícanos un poquito sobre esto. Bueno, la última medida que pidió la cadena de cines Cineplanet fue la aplicación de la suspensión perfecta de labores por motivos de que ya van 3 meses que ellos han vendido ninguna entrada, no han hecho ninguna actividad y por tanto estos 3 meses prácticamente han perdido dinero y lo que pedía la autoridad del Ministerio de Trabajo era la suspensión perfecta como un mecanismo para no pagar cuando no se trabaja. Imagínense, trabajo realizado, trabajo pagado, pero acá la autoridad dice trabajo no realizado, trabajo pagado. Entonces, la autoridad no está viendo la realidad, no sabe de economía.
no sabe lo que es gestionar empresa. ¿Cómo le vas a obligar a un empresario a pagar a un trabajador por una tarea, una función que no ha realizado? La única explicación es la ley mala. En el Perú tenemos leyes malas, y unas leyes malas está considerado las leyes laborales. Porque si una autoridad puede denegarle la solicitud de suspensión perfecta, entonces es porque tiene la ley que le dice páguele aunque no trabaje. Entonces, ¿cómo puede una economía con unas reglas de juego de este tipo, que páguese cuando no trabaje, pedirle a los empresarios que aporten su granito de arena como parte del desarrollo del país? Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo como partido es la derogación no solamente de esta ley, sino de todas las leyes malas. Y las leyes malas pasan desde la ley de banca, la ley laboral, la ley de industria, la ley de agricultura, la ley para evitar estos problemas justamente, de que tengas que pagarle a alguien que no trabaja. Solamente esto se le puede haber ocurrido a una mente que puede venir de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que le da herramientas a los gobiernos para controlar más a la economía por la vía legal. Estamos hablando de la OIT, que es una organización que vela por los intereses laborales, pero solamente los intereses laborales de aquellos que están en planilla. La OIT, por si acaso, no vela por los derechos laborales de los que no se encuentran en planilla. Me estoy refiriendo a los trabajadores informales, aquellos que son la mayoría en el país, es el 75% de la PEA, ¿no? Llamada población económicamente activa, está en la modalidad de informalidad. Pregunta es, ¿y cómo es posible que haya llegado al 75%? ¿Es que acaso los gobiernos no se han dado cuenta? Y es que los gobiernos pueden darse cuenta, pero como ellos están supeditados a lo que le dicen desde afuera qué legislación debe poner, ocurre esto que estamos analizando. O sea, le dicen, páguele a los 2.170 trabajadores por no haber trabajado. Entonces, los gobiernos, en lugar de ser amigos de los empresarios, en el buen sentido, de darle una política institucional, de reglas de juegos claras, es que ya no es suficiente que sea clara las reglas de juego, tienen que ser justas. Y no puede ser que una regla clara sea injusta, porque es claro, la ley dice que debes pagar a los trabajadores aun cuando no trabajen. Esa es una regla clara. Entonces, los empresarios no deben comerse aquella retórica de que las reglas deben ser claras. No, ni siquiera transparentes. Las reglas deben ser justas. Pagas al que trabajas. No pagues al que no trabaja. Entonces, eso tiene bastante implicancia. Esto va a quedar en la mente de las personas que saben que puede utilizar la ley a su favor y le va a exigir, así como una empresa como Cineplane, que tiene 2.170 trabajadores, puede quedar en algunas mentes de personas que no saben economía, que no saben de la realidad, porque economía es realidad, que también en una empresa de 2.000 trabajadores que no sea de servicio de entretenimiento, puede también ser beneficiado con que me paguen aunque no trabaje. Entonces ahí Claro, tenemos una ley mala.
¿no? Una ley mala que no ayuda a entender la realidad. Solamente se paga por trabajo, no se paga por no trabajar. Porque Por eso si fuese repetimos así, sería el mundo al revés, ¿no? repetimos por eso, José Luis, lo que dijimos hace un instante. Un cliente crea una empresa. Atender a ese cliente genera una empresa. La empresa genera empleo. Si tú tienes gente que va al cine y compra el ticket, la empresa funciona y genera empleo. Pero si no hay clientes, la empresa no funciona y por lo tanto no hay empleo. No hay otra cosa que pueda cambiar esa realidad. Porque el discurso de ellos son lo bueno, lo malo, nosotros somos los buenos, con ese discurso no resuelves el tema económico, lo resuelves sincerando el problema. Y este gobierno tiene que entender que no es un asunto de populismo, de decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos, para de repente justificar, porque los comunistas lamentablemente se vuelven en los capitalistas por decreto, se hace un decreto y ellos terminan siendo los dueños de lo que otro invirtió. Y entonces se sientan allí en el directorio y hasta que se acabe el jugo, están allí. Entonces, no quisiéramos que eso vuelva a repetirse en nuestro país. Por eso es que nosotros ofrecemos las 5 reformas. Por eso es que nosotros hablamos de las 5 reformas y vamos a concluir haciendo un resumen de las 5 reformas. José Luis. Muchas gracias, Juan. Nuestro principal aporte que estamos haciendo es poner a disposición de la ciudadanía, de nuestros compatriotas y también al gobierno, ¿por qué no? Este programa que le llamamos Programa de un Gobierno Devolucionario, que se basa en 3 ejes. El eje que dice tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales significa, como en el caso de la OIT, revisar hasta qué punto es conveniente estar en esa organización o no estar. Porque básicamente tomar distancia significa que muchas de las organizaciones que el Perú se encuentra inscrita es porque de alguna manera genera legislación mala que se internaliza en la legislación nacional. Mucha de la legislación, como de la OMC, Organización Mundial del Comercio, aprobada en 1995, un 31 de diciembre le mandaron un paquete en ese tiempo al Congreso. Sin mayor revisión aprobaron la legislación que hizo cambiar las leyes comerciales en el Perú. Y así hay innumerables organizaciones internacionales que tienen que ver con las finanzas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo están viviendo, esta cuarentena ha sido auspiciada por ellos. Entonces, eso de tomar distancia es una medida prudente porque evita que nosotros tengamos que importar legislación irreal. Son legislaciones hechas para países ricos y además de ser reglas injustas, malas, destructivas, que hace que haya más informalidad, donde se le trate a los empresarios, como hace un rato hemos señalado, como si fuesen sospechosos criminales, que tengan que pagar sueldos a los que no trabajan. Segundo punto, la derogación de las leyes malas, ese es el otro eje importantísimo, por eso nosotros somos de la idea que más que estar en la presidencia de la República hay que mandar 80 congresistas, reformistas, liberales, para que hagan la devolución de todas las oportunidades perdidas por estas leyes malas a derogar. La misión de un congresista devolucionario es derogar las leyes malas y quedarnos con las buenas. Y por último, la implementación de las 5 reformas que pasaré a describir, que son 5 nada más, no son un montón como a veces dicen
Reforma política, achicar el Estado a 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. ¿Cuánto vale eso? 47.000 millones de soles, lo hemos cuantificado. ¿Cuánto devolveríamos al sector privado? O sea que todos vamos a recibir 97.000 millones, que es más o menos la devolución por cabeza, sería 3.000 soles, más o menos. Reforma educativa. Ahí tienes reactivación. Ahí Claro. tienes la reforma económica. Claro. Eliminación de todos los impuestos menos uno, que cumpla la 3U, uniforme, único y universal. A la venta. Para cubrir las 3 funciones del Estado: seguridad, infraestructura y justicia. Nada más. Nada más. No hay que hacer más. Así es. ¿Qué más, José Luis? Con eso le das espacio a todos los empresarios formales e informales para que abran los mercados y aprovechen las oportunidades y hagan negocios nacionales con partner internacional. O sea, el mercado va a ser libre, no como lo dice Indecopi, no va a haber Indecopi tampoco, ni Ociptel, ni Ocitran, ni superintendencias, porque esas son las leyes malas que vamos a derogar para que desaparezcan estas entidades burocráticas de sueldos altos. Reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones es la cara social que le estamos dando a este programa de gobierno, preocupándonos por si acaso, por la educación tenemos de todos. Tenemos una página, José Luis, ponla allí para los amigos, porque ya estamos casi al borde del programa, sepan que dónde está el Partido de Evolución, puedan acercarse, puedan participar, dar opiniones, si quieren militar también. En fin, yo quiero decirles esto con total honestidad. El Perú está donde está porque, entre otras cosas, la culpable es una derecha mala que ha permitido que esto ocurra. Nosotros somos la derecha buena, la que sí quiere hacer las reformas que la derecha mala le puso freno hace tiempo, permitiendo que avance el gran enemigo de la libertad de mercado, que es el comunismo. Ya estamos hablando de estatizaciones cuando deberíamos hablar de 5 reformas, de achicar el Estado, de privatizar. Hay 83 empresas del Estado que hay que privatizar. Se nos van los impuestos en eso y en corrupción. Así que aquí está la página. ¿La puedes subir, José Luis? Ahí está. Participen allí, acérquense. Los estamos esperando. Pueden comunicarse con nosotros con total libertad. Todos sean bienvenidos. Si quieren ser militantes, por favor, bienvenidos también. José Luis, un abrazo. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Hasta el otro miércoles a las 9 de la noche. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche y conmigo el día sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego.